Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita de entrevistas. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que ha tenido lugar en el pensamiento chileno, pero sobre todo que ha tenido lugar en la forma como entendemos el mundo en Chile, en la forma como se relaciona el poder con las personas y cómo se relaciona el poder a sí mismo. Con motivo de su libro Caminando por la cornisa, Ernesto Otone nos acepta esta entrevista que estamos, primero que todo, don Ernesto, muy agradecidos de que esté acá. Gracias a ustedes por la invitación. Buen título ese, sobre la cornisa. Porque uno puede estar en la cornisa hacia el ladito del muro y no caerse, o viniendo por la cornisa con un pie casi afuera. ¿En qué lado de la cornisa estamos? Yo creo que estamos en un lado muy peligroso para la estabilidad de quien va caminando, que en este caso es el mundo. Estamos en un momento que yo te diría que solo es comparable a lo que fueron los años 30, los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Es decir, ese momento en que termina la Primera Guerra Mundial, los efectos de la Primera Guerra Mundial son devastadores, viene posteriormente la crisis de 1929 y el mundo queda en una situación muy difícil. La tendencia es una tendencia a cerrarse hacia adentro. La democracia, que entonces era muy pequeña, eran muy pocos los países democráticos, pierden fuerza y comienzan a surgir los nacionalismos, el fascismo, el nazismo, se consolida la versión socialista de la Unión Soviética con Stalin a la cabeza, es decir, con un totalitarismo duro, y es el mundo colonial el que lo rodea. Por lo tanto, comienza a ser una época inestable, tremendamente inestable, que termina en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que termina cuando una de las potencias, basada en ese tiempo en la idea de una raza superior, de conquista, el nazismo con todas sus letras comienza a tratar de expandirse y naturalmente ahí surge la Segunda Guerra Mundial, que nos deja 80 millones de muertos. Sí, ahí hay un detalle para ir ordenando la historia. Después de la Segunda Guerra, en algún punto del año 45, se forman las Naciones Unidas y todos nos queremos como hermanos y empezamos a diseminar la idea de la democracia con relativo éxito en los países que la tenían, menos éxito en los países, por ejemplo, África completa, que no entendía qué era eso. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Se hizo un esfuerzo continuo. Yo tengo 65, nací en el 60. Yo para el 65 ya más o menos no entendía la democracia, pero entendía que estaba pasando en el mundo, me ha gustado mucho. Y llegamos a los años 90 diciendo, hombre, hicimos un buen trabajo. Fíjese que Francia y Alemania, el Reino Unido, se entienden. Fíjense que dentro de todo China, después le vamos a dedicar un minutito a China, pese a que está atrasada con respecto a la Unión Soviética, se puede. ¿Qué nos pasó? Que en menos de 10 años, estoy hablando del 90 al 2000, esto se nos perdió y quedamos expuestos a las mareas que llegaran sin la facultad que usted tiene, por ejemplo, de ordenar la casa y decir, mire, esto es aquí, esto es acá, esto es allá. El mundo se perdió. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo creo que a eso habría que agregarle el momento anterior, después de que con lo que tú comenzaste del principio del fin de la Guerra Mundial, porque en esos momentos, como pasó también después cuando terminó la Guerra Fría, cuando hubo un vencedor de la Guerra Fría, y hubo como ese momento de gran esperanza. ¿Acuerdas del libro de Fukuyama, ¿no es cierto?, sobre el fin de la historia? En la cual se había acabado el aspecto conflictivo de la historia para caminar. Eso pensaba. Y claro, basado en la idea de Hegel y después de Kojève,
y se había concluido eso y habría un camino más armónico, un camino en el cual los recursos se pudieran utilizar de una manera más racional. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, también hay ese momento, se derrotó el nazismo, la bestia está muerta, y entonces es necesario refundar un mundo en el cual el peligro de la guerra, de una guerra que había sido tremendamente cruenta, que termina con el lanzamiento de las primeras bombas atómicas, y construir un mundo con un multilateralismo fuerte, la creación de Naciones Unidas, de Bretton Woods, que parecía etcétera. el camino, ¿no? Que parecía el camino, y fue en parte el camino. Ahora, lo que sucede es que también ahí surge la Guerra Fría, digamos, porque la visión de un mundo armónico no estaba en el planteamiento de Stalin. No estaba. No, porque además, perdón que lo interrumpa, sí. Mientras nosotros hablamos de democracia, digo nosotros, Occidente, Unión Soviética y China hablan de la hegemonía occidental, que era una frase para defenderse ellos, pero también para abrir puertas acá. A mí lo que me llama la atención es que, advertidos de todo eso, veníamos de una guerra, entendíamos que Bretton Woods había manejado el sistema monetario, le había colocado una horma a ese sistema para poder conversar, poder negociar. Advertidos los políticos de que venía una generación diferente a la que había peleado la guerra. Esa generación alcanza cierto grado de expresión, pero en algún minuto se trunca. Se trunca porque alcanza un grado de expresión, pero ese grado de expresión nunca es universal. Siempre ese grado de expresión se encuentra entre los parámetros de la Guerra Fría. Afortunadamente, en Estados Unidos triunfa la política de la contención, y no de convertir la Guerra Fría en una guerra caliente, digamos, en una guerra de verdad. Si no, no estaríamos hablando. No estaríamos hablando. Ahora, entonces, ahí es cuando surgen los 30 gloriosos, que duran hasta el año 70. Pero después viene un periodo, se produce la descolonización, forzada con más o menos violencia. Además que hay una cosa ridícula en esto de la colonización, se sentaron en Europa, hicieron un mapa de África con líneas rectas. Sí, no claro. Hay una en África, si usted mira el mapa africano, sí, no hay una sola línea quebrada. Quebrada, claro. Que a mí poderosamente me llama la atención porque parece que se juntaron las multis europeas. Sí. Le dijeron a los franceses, usted les toca esto, usted toca esto, usted toca claro, esto. Estamos en paz. Fue una repartición. Así y es. La base de esa repartición surge en Yalta. La base de la idea de repartición surge en Yalta. Cuando Stalin logra apoderarse de Europa del Este. Pero pregunta, perdón, es que lo rico de hablar con alguien que sabe tanto es que a uno le salen las preguntas solas. Sabíamos todos, y quienes hayan leído historia, pues, ahí me tocó a mí leer historia, que tanto Roosevelt, y Roosevelt sobre todo, sentía que Stalin era peligroso y que en el fondo, tarde que temprano, iba a haber este clash, este choque de dos sistemas. ¿Por qué a Stalin se le dio tanto lugar? Si finalmente en ese minuto la ex-URSS lo que tenía era un potencial de gente, no era que fuera una potencia mundial y tuviera el desarrollo que intentó alcanzar y no le dio. Claro, estaba en el suelo. O sea, lo que tenía la Unión Soviética era un cierto prestigio por el sacrificio que significó en vidas humanas la resistencia al nazismo. Fueron 20 millones de muertos. Entonces, pero Stalin no había cambiado un ápice su idea de expansión. Ni la iba a cambiar. Ni la iba a cambiar, porque era su convicción, o sea, era una visión que no tenía nada que ver con la idea de un mundo en paz sobre la base de un pluralismo.
Concepto de pluralismo no existe en ruso. Tú sabes eso. Los gringos tienen una palabra que se llama appeasement. ¿Qué es el appeasement? Cuando yo me pongo de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Ya. En esa cornisa, pero ¿por qué se aceptó eso? Si ahora yo lo miro, usted lo mira y nos parece claro, pero en ese momento a los otros tres que estaban sentados en Yalta, a Churchill sobre todo, pues, la otra representación estaba, pero no era potente. Claro. Pero ¿por qué no lo vieron? No, yo creo que ellos lo vieron, El problema es que tampoco estaban de acuerdo entre ellos, entre Churchill y Roosevelt. Ellos tenían diferencias y Roosevelt en ese sentido era un hombre que era mucho más idealista. Él en algunos momentos llegó a creer que podía haber un cambio en la Unión Soviética. Acuérdate que en ese tiempo, en el movimiento comunista internacional, sucedían cosas muy particulares. Antes que se creara el Cominform, porque la Internacional Comunista, los comunistas la habían terminado, los rusos lo habían terminado para generar mejores condiciones de la alianza. Bueno, y ahí se produce lo siguiente, se produce durante un momento antes de la creación del Cominform. Ellos trataron en un momento tuvieron una situación dentro del movimiento comunista donde el secretario general del Partido Comunista Norteamericano, Broadwell, tenía mucha fuerza. El Partido Comunista Norteamericano llegó a tener... Pero en Chile, por ejemplo, te digo, el secretario general del Partido Comunista era Carlos Contreras Labarca, que era un abogado, un señor que hablaba de Estados Unidos como la gran democracia del norte. Bueno, salió Carlos Contreras Labarca y entró Fonseca y cambió todo. Hubo una alineación. El comunista francés Jacques Duclos, que en ese momento era un dirigente importante del Partido Comunista francés, hizo todo el trabajo sucio y se creó... Browder fue sacado del Partido Comunista y ahí vino la reacción de McCarthy y todo esto. Bueno, es decir, hubo un minuto, yo te diría un minuto, porque esto fue muy cortito, del fin de la guerra, en el cual hubo una cierta esperanza de que esto pudiera cambiar. Pero ese minuto duró muy poco. Uno siempre se pregunta, cuando un pensador escribe un libro, y le pone un título. ¿Por qué ese título? Usted me ha explicado por qué ese título desde la perspectiva de donde comenzamos a hablar. ¿Por qué tengo la sensación de que modernamente, pese a todo lo que nos llenamos la boca hablando de democracia y de igualdad, estábamos más cerca de la cornisa de lo que estuvimos hace 20 años? ¿Y cuáles son, que están retratadas en su libro, algunas de las amenazas que tiene la democracia en sí misma? Claro, sin duda. Sin duda que el siglo XX fue un siglo corto, fue un siglo en donde se produjo algo muy importante, además de las dos guerras, el avance de la modernidad instrumental y todo lo demás. Se produjo un cambio epocal en términos del modo de vida, de producción, de comunicación de los hombres. La revolución de la comunicación, el aparecimiento de Internet, que empieza a existir. Ese es un gran factor. Es un gran factor, porque, mira, todo eso te cambia. ¿Qué te cambia? Te cambia, primero, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio en el sentido de que todo hoy es en directo. Es decir, sucede una guerra... acaba de pasar en Siria, ¿no es cierto?, que los aluitas, los ex generales de Assad, comienzan con un movimiento en la costa siria, tan cerca de la base rusa, y llenan no el ejército de Yolani, sino
las brigadas yihadistas y lo acaban, pero lo acaban de manera terrible. Pero digamos. además, pero que se haga el paso. Y eso se sabe en todo el mundo de inmediato. Para allá iba. Una de las gracias que estamos hablando nosotros, y nosotros vamos a usar un instrumento de comunicación moderno, se llama YouTube. Usted en YouTube nos va a poder ver cuando el capítulo esté, le agradecemos que nos vea. Pero si usted decide verlo en un año más, va a estar ahí. Va a estar ahí. Y eso nos cambió la manera de pensar por un lado, pero sobre todo lo quiero llevar al escenario de la manera de actuar. Y antes de que me conteste, yo le quiero hacer una pregunta que, desde que empecé a leer el libro, la tengo acá. ¿Qué tan poderoso es el poder? Porque todos nos llenamos, queremos el poder. Queremos el poder para transformar, queremos el poder para aquí, para allá. Pero ¿qué tan poderoso es el poder? ¿Qué tanto poder hay en el poder? Bueno, la respuesta a eso es muy compleja porque eso depende de muchas cosas y si más o menos poder está ligado también a cuál es el instrumental que tú tienes para ejercer el poder. Y el instrumental que tienes ahora es completamente distinto al de la sociedad industrial. Sí. O sea, cuando tú tienes internet, se terminó el hecho de que había un emisor y un receptor. Sí. Hoy día cada persona es a la vez receptor y emisor. Correcto. De cualquier parte tú puedes entregar una opinión. Entonces, la política tal como la conocimos, las reglas democráticas, tal como nosotros las vivimos en la sociedad industrial, hoy día están en una crisis muy grande. ¿Será porque no reflejan a la gente? ¿Será porque hay una distancia, y esta es opinión mía, sideral entre el político tradicional o quien quiere ser político, que sigue siendo tradicional, y el señor Tomás que va a comprar pan y él quiere saber por qué carambas el pan le cuesta 20% más y mañana 30% más? Hay un alejamiento de la política, de la vida social, motivada además por este fenómeno de internet y las redes sociales y compartirlo todo. Mira, sin duda que eso sucede, pero sucede, yo te diría un poco de una perspectiva de una cierta inocencia, ¿ah? Porque ese señor que iba a comprar el pan, antes podía protestar en la panadería. Hoy día ese señor puede protestar por las redes. Y te puede armar un problema. Es decir, hay un cambio, por eso que te digo el cambio en el instrumental. En el instrumental que te permite y entonces esa distancia se hace muy fuerte. Pero no porque antes no haya existido distancia entre gobernantes y gobernados. Existía. ¿Sí? Pero hoy día el gobernado tiene la posibilidad de generar un cambio. Es lo que Rodotà, el cientista político italiano, llama la doxocracia, es decir, la democracia de la opinión pública. Lo que pasa es que, a ver, si usted está viendo esto fuera de Chile, probablemente el nombre de Ernesto Toni a usted no le dice mucho. Yo voy a pegar una cucharadita. Durante varios gobiernos, no uno, varios gobiernos, don Ernesto ha sido una persona a la que han consultado y cambiado opiniones con actores relevantes de la política nuestra, de la política chilena. Cuando usted me dice eso de la doxocracia, yo me quedo pensando en otra cosa. Me quedo pensando en el gobierno de las encuestas, pero en el gobierno de las cifras que a uno finalmente no le dicen nada. Me explico. Cuando a mí me dicen, mire, hemos hecho algo relevante, subimos el 1.2% las casas en Chile, por ejemplo, ¿ya cuántas casas construiste? No, 52,000. Eso, para el que lo está viendo, es insignificante. ¿Qué pasa cuando uno interactúa con estas personas que tienen poder y tienen que escuchar algo que a usted le parece evidente? A mí a través de su libro me parece evidente y lo aprendí, pero que ellos no lo ven o sí lo ven.
Todo depende de muchos otros factores. Porque fíjate que en la sociedad de la información, que es la sociedad en la cual vivimos hoy día, hay, como te dijera yo, una caída de la reflexividad racional. Del pensamiento. Es la imagen. Es decir, como dice Manuel Castel, los programas no lo leen, los programas políticos, los programas de gobierno, no los leen ni siquiera quienes lo escriben. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, hoy día surgen unas ciertas ideas fuerzas y el voto es un voto infiel. ¿Oportunista? Volátil. O bisagrista, si usted oportunista quiere. En el sentido más neutro. Esto me gusta, esto no me gusta. Vitrinea. El elector vitrinea, no es un elector que reflexivo o que venga de una cultura. Antes existían familias liberales, familias demócratas cristianas, familias comunistas, Hoy día tal cosa no existe. Los partidos políticos en la sociedad industrial eran instituciones en la cual se iba después del trabajo y surgían oradores, ¿no es cierto? Y se discutían cosas, se encontraban novias, se casaban y se generaba otra. Entonces, lo que yo te quiero decir es que ese es un mundo que terminó. Sí, no existe. Ese es un mundo, no es culpa. Entonces dice, pero los políticos de antes eran mejores que los de ahora. Sí, en otro mundo. Sí, pero mire. Porque los de ahora viven en un mundo inmediatista, de la imagen. Buen punto, pero hay un tema. De la cuña. Ojo, no, vamos a seguir con eso, pero hay un personaje por ahí dando vueltas, que ya lo voy a traer a que rinda cuentas al señor presidente de los Estados Unidos, porque no me voy a perder la oportunidad de hablar con usted de Donald Trump. Pero yo sí quiero llegar a un punto. ¿En qué minuto de todo esto pensar se volvió tonto, por decirlo generosamente, y además al que piensa, la sociedad no lo ve positivamente? Yo recuerdo cuando tenía clases de periodismo hace mucho tiempo, que había un profesor de filosofía que un día llegó, segunda clase, agarró el tablero, a mí me tocó el tablero tiza y lengua, ese era el método. ¿Qué tan verdadera es la verdad? Paréntesis, prueba parcial, cerró paréntesis y se fue. Yo nunca en mi vida he estado tan asustado en una prueba como ese día. Porque lo que usted dijera podía ser o no ser, pero usted no sabía. Los políticos cuñeros de hoy buscan un efecto que uno no sabe si finalmente va a resultar en algo. Es decir, estoy eligiendo gente que no sé si va a poder hacer la pega. No sé si concuerda conmigo. Sí, pero yo concuerdo contigo, pero el problema es que el político de hoy no tiene para su carrera, para ser elegido, no tiene sentido una gran reflexión. Para él lo importante es cómo es su imagen. Qué difícil. Cómo lo ven. Oiga, pero eso sí que es difícil. Pero es que eso es la realidad en la cual vivimos. Por eso tenemos el sistema democrático en crisis. Esta crisis se nota menos en las dictaduras. Porque en las dictaduras hay un poder que... Pregúntale a Ortega, pregúntale a Maduro, que vienen mencionados en el libro, y ellos deciden. Y se acabó. Ahora, y al que no le pego. Entonces, en una democracia, frente a la disputa por el poder, es una disputa en gran parte de imágenes, donde lo que cuenta, y ahí vamos a llegar a Trump en algún momento, lo que cuenta no es que él me diga la verdad o que él no me mienta. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que yo me sienta cómodo en esa idea. Que me diga lo que yo quiero saber. Lo que yo quiero saber. Bueno. Ya que lo mencionó, llamémoslo. Una de las cosas que a mí me aterra de Donald Trump
y digamos que hay mucha gente que es muy cariñosa conmigo, por decirlo de esta forma, es que yo siempre le he tenido miedo al regresionismo sin sentido, a este refuerzo de yo soy poderoso, yo voy a hacer lo que yo quiera y usted tiene que hacer lo que usted necesite, y a la utilización y mala utilización de la necesidad de la gente. ¿Por qué gobiernos como Trump, como Milei, como Bolsonaro, como Uribe, y puedo hacer una lista, señor Orban, la señora Meloni en Europa, Holanda, que también tiene un gobierno de derecha, de ultraderecha. ¿De dónde surge algo que intrínsecamente niega todo lo que hemos mantenido durante todo el tiempo? Hoy estaba leyendo el New York Times que dice que muchas palabras y fotografías fueron sacadas de los archivos oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre otras, porque aludían a igualdad, presentaban a afrodescendientes y la mejor de todas, lo de Enola Gay. Enola Gay, por si usted no lo sabe, es el nombre del avión que bombardeó Hiroshima a nombre de Estados Unidos. Lo sacaron porque tenía la palabra gay. ¿Y usted sabe por qué tenía la palabra gay? Porque Enola Gay era la mamá del comandante Tibbets, que fue el que finalmente soltó esa bomba. Ese regresionismo, ¿a dónde nos lleva? Si hemos avanzado tanto, ¿vamos a volver a foja cero y vamos a tener que volver a hacer el proceso de nuevo? ¿O habrá una voz valiente que le diga, no, sabe qué, señor, tenemos que parar acá? Bueno, otra cosa respecto a eso, una cosa que yo planteo en el libro es que nunca el progreso es lineal de la humanidad. Entonces se puede avanzar y después se puede retroceder. Nosotros podemos volver a una suerte de barbarie política con alto nivel tecnológico. Eso puede pasar. No es que la historia vaya por un camino de progreso lineal, claro, que avanza, a 140 kilómetros por hora. Avanza siempre. No, esto se puede retroceder. Y el caso de Trump en Estados Unidos es muy grave. Es muy grave, ¿por qué? Es muy grave porque es una persona que yo estoy convencido no tiene ninguna convicción democrática. Sí, eso lo dice usted en el libro. Entonces, el peligro que existe en Estados Unidos no es que haya un presidente de extrema derecha, que ya eso, siempre los extremos nunca en política han generado democracia. Los extremos tienden naturalmente a ser autoritarios. Pero el problema es distinto. Este hombre lo que está haciendo en un mes es tratar de cambiar el régimen. Y eso yo lo digo con mucha responsabilidad. Es de cambiar el régimen. Todavía Estados Unidos es una democracia y yo espero que esa democracia pueda frenar a este hombre. ¿Usted cree que eso puede pasar? Puede pasar, porque fíjate que ya tú tienes que la misma Corte Suprema le paró, que es una Corte Suprema manipulada por él. Sin embargo, le paró lo de USAID. Que es una barbaridad. Tú tienes también que va a comenzar, porque en este momento los demócratas están estupefactos y callados. Es que el golpe ha sido bravo. Muy bravo. Pero eso no va a seguir bravo para siempre, si finalmente hay que pensar que ellos tienen la mitad de los votos en Estados Unidos. Sí, fue una elección bien pareja. Sí, fue pareja. Entonces, la imagen que da este hombre es que él encarna a Estados Unidos, que es lo fundamental del populismo, digamos. Hay un pueblo víctima que lo trataban mal y en donde estas élites de Harvard y Washington y qué sé yo, lo maltratan. Y entonces todo ese electorado del Midwest, ¿no es cierto?, que es ultra religioso, que no es escolarizado, es escolarizado hasta un nivel muy bajo, en los cuales muchos de ellos son creacionistas. Digamos, tienen una visión religiosa creacionista. Consideran que Darwin es una historia, es un invento. Los gringos tienen una particularidad, y es que ellos, en términos religiosos, sea lo que sea, la religión para ellos es un lugar muy importante. No, claro, tiene que ver con la historia, con la fundación de Estados Unidos. Pero lo que pasa con este sector
que no es New York, que no es San Francisco, que no es ninguna de las grandes ciudades. Lo que pasa con ese sector es que le encanta Trump. Entonces tú le dices, pero Trump trató de tomarse el Capitolio. Hubo muertos en el Capitolio. Bueno, pero si le habían robado la elección. No, se probó que no le habían robado la elección. No, le robaron la elección. Eso es una mentira. Como una mentira cuando dijo que Obama era musulmán. Y que Obama no había nacido en Estados Unidos. Y no había nacido en Estados Unidos. A ellos no les importa que sea una mentira, porque eso es lo que ellos están viendo. Para ellos tener un presidente negro era una cosa que los remecía. ¿Ah? Y entonces cuando Trump dice todas estas barbaridades, Trump dice, Canadá lo vamos a transformar en el estado 51 de los Estados Unidos. A los canadienses, ¿no? Sí, que le acaban de contestar horrible. Sí, por supuesto. O sea, lo que está haciendo Trump es reforzar el patriotismo canadiense. Sí, claro. Y ahora y me voy a comprar Groenlandia, como quien va al mercado. Teddy Roosevelt. Claro. Teddy Roosevelt. Claro. Ahora, hay un detalle ahí. Porque usted sabe que en las entrevistas del Tiempo siempre friega. Sí. Uno se mete en una conversación muy entretenida que le agradezco, pero no quiero dejar pasar el siguiente dato. ¿Por qué nosotros, que sabemos cómo fue la historia, porque están los documentos, la historia se documenta, hemos empezado a aceptar que la historia se tergiverse y se coloquen escenarios que no son? Los nazis nunca fueron comunistas, eran nazis. Y sin embargo hay toda una población en el mundo que está aceptando esa tergiversación de la historia como si le hubieran mentido toda la vida, pese a que es como tener un elefante acá y decir que no hay nada. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa precisamente por el factor de el surgimiento de una parte de la población a la cual el proceso de globalización lo sintió como un peligro. El proceso de la modernización lo siente como un peligro. El futuro lo siente como un peligro. La inteligencia artificial es un peligro. Todo es un peligro. Y por lo tanto ellos sueñan con un pasado que no existió. ¿Ya? Y entonces que hay que, ¿cómo decírtelo? Parar la historia. Pero es que la historia no para. Sí, la historia no para. Pero ellos en su posición, tratan de pararla. Fíjate lo que pasa en Europa. Estamos hablando de Europa. En Europa tenemos un crecimiento de los partidos nacionalistas, xenofóbicos, neofascistas y neonazis. O sea, tú tienes una situación en la cual en Europa, digamos que el centro del pensamiento moderno, de la primera, de la segunda y de la tercera modernidad, ¿no es cierto? Hoy día los demócratas están arrinconados. ¿Podrán ellos recuperarse? Yo creo que es muy importante que Europa se recupere. Pero hay un tema que usted mencionó que hay que colocarlo en la mesa. Y tiene que ver con que las redes sociales han hecho lo suyo. Y lo han hecho de tal magnitud que yo recuerdo que alguna vez, presentando un noticiero acá de estos terraplanistas, y bueno, aquí es la mejor demostración de que esto no existe, es que mire, que no sé qué. Y me dice un tipo, pero con solo aceptar que existe el terraplanismo, tú eres un terraplanista igual que yo. Y dije, perdón, ¿por dónde? Estamos llenos de mentiras y de medias verdades. ¿Cómo puede una sociedad salir de eso? Bueno, pero el tema es precisamente ese. Es decir, cuando la verdad pierde importancia, la demostración de la verdad, lo empírico, la posibilidad de... Pero el pensar en términos
de cierta racionalidad, porque la emoción está siempre ahí. Pero digo, el pensar es manifestación de eso. Claro, pero el pensar que es la manifestación de eso está hoy día bastante arrinconado y bastante en crisis por un pensamiento mágico, por un pensamiento en el cual tú lo que te importa en términos de quién te dirige es que sea parecido a ti. ¿Ya? Y Trump insulta, habla grosero, habla mal, echa a la gente, humilla a Zelensky. Y ese tipo es el sheriff. Representa una cierta cultura, una cierta desazón, una cierta visión de que a mí me han tratado mal. Y que está impuesta. Claro. Óigame. Y que está impuesta por el mal. ¿Y ese mal quiénes son? Los demás. Los demás. Todos. Óigame, don Ernesto Otoni. Se nos acabó el tiempo. Cronos me acaba de decir a la oreja, señor, está entretenida su conversa, pero se nos acabó el tiempo. Caminando por la cornisa, yo se lo recomiendo, léalo. Todo esto que hemos hablado, usted lo va a ver escrito con mucha brillantez en un libro que yo estoy seguro le va a servir para entender qué es lo que está pasando. Porque yo me imagino que ese es el propósito del libro. Ese es el propósito del libro, sin duda. Es cómo uno puede aportar, digamos, a buscar una forma de entender estos fenómenos que son tan complejos, tan inexplicables y tan peligrosos. Perfecto, don Ernesto Otoni, que nos acompañó aquí en Tele 13. Vamos dándole las gracias, muchas gracias por estar junto a nosotros. Esto ha sido En órbita de entrevistas, programa que edita don Tomás Pardo, y yo soy Carlos Zárate. Que esté muy bien.